Muy bien, decíamos que recibimos en la mesa de buscadores al diputado colorado Conrado Rodríguez. Conrado, buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un placer, ¿todo bien? Bueno, parece que por fin habría humo blanco. Hubo que vivir un episodio como el de los últimos días con esta crisis política que ha vivido el gobierno para que ahora tenga cierto andamiento la ley de financiamiento de los partidos políticos. El Frente Amplio, Colorados y el Partido Independiente estarían afín a legislar una nueva ley de financiamiento político. ¿Qué lectura haces al respecto? En realidad hubo una lectura distinta porque, primero, este proyecto de ley viene de la anterior legislatura. En la anterior legislatura no prosperó por determinadas circunstancias, pero básicamente porque cuando se le pidieron a los partidos tradicionales y al Partido Independiente, en entonces oposición, que hiciéramos sugerencias de cambio sobre el proyecto de ley del Frente Amplio, lo hicimos en tiempo y forma y esa sugerencia de cambio se decidió no ni siquiera tenerlas en cuenta, ni siquiera discutirlas. Se llevó al plenario de la Cámara y allí no prosperó porque el voto número 50 del Frente Amplio, que fue el exdiputado Darío Pérez, no le dio el voto. Cuando vino este gobierno, nuevamente armó una comisión especial para el financiamiento de la democracia, una ley de financiamiento de la democracia. Es cierto que la discusión entró como en una especie de pozo, ¿no? Se fue tratando otros proyectos de ley, entre ellos este año la reforma de la seguridad social y luego la ley de rendición de cuentas. A nosotros nos tocaba la presidencia de la comisión este año. Entonces, enseguida que terminamos con la rendición de cuentas, convocamos primero a la coalición y después al Frente Amplio para poder reflotar el proyecto de ley para darle un nuevo impulso. Todo esto fue mucho antes de las renuncias que ocurrieron ahora. Incluso en la anterior sesión de la comisión, porque hoy hace un ratito tuvimos comisión, en la anterior sesión habíamos ya definido, hace ya más de 2 semanas para atrás, habíamos definido que esto se tenía que votar el 14 de noviembre y luego llevarlo al plenario de la Cámara. Por lo tanto, en realidad no tiene que ver el reimpulso del proyecto de ley con la situación específica de las renuncias de algunos ministros, sino que esto venía ya con un impulso que le estábamos dando, porque entendíamos de que era necesario ayornar la ley de financiamiento de partidos. Es una ley donde se avanzó mucho en el año 2009, pero que sin lugar a dudas necesitaba un ayornamiento en varias áreas. Entre ellas, y creo que la principal, en que existan mecanismos de control mucho más exigentes y en darle potestades sancionatorias a la Corte Electoral que antes no las tenía. En la ley del año 2009, la Corte no tenía potestades sancionatorias. Por eso a veces sucedían las cosas que pasaron, publicidades que estaban por fuera del periodo electoral, donde al final de la publicidad ponían en chiquitito acto o homenaje a tal persona, tal día, ¿no? Entonces de esa manera se violentaba lo que es el periodo de publicidad y la Corte, se denunciaba ante la Corte decía, sí, en realidad se está violentando la ley, pero no tenemos potestades para poder sancionar. Bueno, eso se corrige en este proyecto de ley y se hace a través de un esfuerzo en común de varios partidos políticos, que es lo que estamos discutiendo en estas horas. Bien, ahora yo decía, para no dejar por fuera a los televidentes, que la urgencia de esta ley tiene que ver con lo que gran parte de la opinión pública y gran parte del sistema político también, sobre todo la oposición, está poniendo sobre la mesa, referente al caso Marcet, ¿no? Un pasaporte que sale de un día para el otro, que es expedido de forma express, mucha opacidad en el tema, falta de transparencia y un narco que está fugado. Entonces, la duda es, tiene asidero. Este narco no habrá puesto plata en algunos partidos políticos y entonces se le debía un favor. ¿Crees o no que tiene sentido la sospecha, la suspicacia y que, independientemente del caso Marcet, urge que esta ley se legisle de una vez por todas para poner transparencia a la cosa? A ver, la suspicacia corre siempre por cuenta de que tiene la suspicacia. Sí. Yo creo que acá no hay ningún tipo de suspicacia. Yo también ahí te puedo discutir
si bien uno puede estar de alguna manera en contra de cosas que sucedieron como comunicaciones que fueron muy desprolijas, ¿no? Eso nosotros lo dijimos en el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Más allá de eso, el otorgamiento del pasaporte, nadie ha aprobado hasta ahora, nadie ha dicho hasta ahora que se hubiera otorgado de forma ilegal. Fue apegado a derecho, se siguió un decreto que es del año 2014, y ahí no hubo violentamiento del derecho. Por lo tanto, sí, yo se creo dice desde el Frente Amplio, Conrado, que de repente no había que dárselo sí o sí y que se pudo haber trancado. Yo creo que se equivocaba esa visión porque leyendo el decreto no había ninguna posibilidad en el decreto que permitiera poder trancar ese pasaporte. De hecho, por esa razón, en el año 2022, después de que sucedió todo lo que sucedió, interpelación mediante, se decidió cambiar el decreto justamente para aquellos que cuando están en privado de libertad, bueno, sí puede haber la potestad de la autoridad de no otorgar el pasaporte. Pero en el decreto del año 2014, que era el que estaba vigente, no existía esa posibilidad. Este señor no tenía requisitoria internacional, este señor tenía incluso un sobreseimiento de causas que se le habían seguido en Uruguay, estaba preso en Dubái por un pasaporte falso paraguayo, no pasaporte falso uruguayo. Entonces yo creo que, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Y por qué sí es importante tener esta ley yo creo que sí, que es muy negro sobre blanco? Es muy importante desde hace muchos años. Es muy importante desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque la ley del año 2009 tiene algunos vacíos. Y entre los vacíos que tiene, por supuesto, están los mecanismos de control, ¿no? Los partidos políticos hacen sus rendiciones de cuentas, la Corte Electoral tenía que de alguna manera auditar esas rendiciones de cuentas a través de 3 contadores, que era con lo que contaba la Corte Electoral, y después no tenía mayores herramientas incluso para poder sancionar a los partidos políticos. Entonces yo digo, es fundamental poder ayornar, sí, obviamente. Si bien a mí no me consta, y yo creo que el Uruguay ha sido y sigue siendo una isla con respecto a lo que sucede en varios países latinoamericanos, pero nosotros, obviamente, nadie está vacunado contra la aparición de determinados fenómenos, de actividades ilícitas que se pueden llegar a acercar a la política. Y por eso se tienen que prender las luces de alerta a la hora de legislar. Nosotros queremos prevenir, y queremos que prevenir con cuestiones exigentes, ¿no? O sea, tú hablas de prevenir y no que se esté actuando con el diario del lunes. Sin duda. A la luz. No, digo, porque hay quienes creen que sí se está actuando con el diario del lunes. Habida cuenta del caso Marcel, por eso lo decía. Checho, hay que revisar. Yo vengo hablando de esto ya en la anterior legislatura. No, y de hecho... Pero en esta legislatura... Hace 15 años que se habla de una ley bien hecha. Hace meses que venimos hablando del tema y que estamos con mucha fuerza queriendo llegar a buen puerto. Hoy se dio un nuevo capítulo que creo que es muy importante. Unificamos 2 documentos, el documento presentado por el Partido Colorado y el Partido Independiente y el documento presentado por el Frente Amplio. Los unificamos, tuvimos varias reuniones con el Frente Amplio y con el diputado Iván Posada. Pudimos unificarlos, nos pusimos de acuerdo y hoy se presentó ese único documento. A partir de ese único documento vamos a convocar la semana que viene a la Corte Electoral del Tribunal de Cuentas y la semana que viene ya tenemos fecha para votar el proyecto de ley. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en aras, por supuesto, de la transparencia, en aras de la información, que la gente pueda tener información y control, y en definitiva para que se pueda fortalecer los propios partidos políticos, porque esto genera credibilidad en la gente, claro, y de esa manera poder fortalecer nuestra democracia. Daniela. Bueno, iba por ahí. La crisis política, que puede ser una crisis de legitimidad, también tiene que ver por, de alguna manera, cómo la gente controla las normas escritas y las normas no escritas, los procedimientos, ¿no? Después uno pone todo en la misma bolsa y, bueno, los políticos son todos iguales, son todos corruptos, ¿no? Y eso en realidad nos debilita como sociedad, nos debilita como democracia. Entonces, ¿por qué la gente tendría que importarle esta ley? ¿Por qué a la ciudadanía tendría que importarle que esta ley salga? Y esa ley, además, ¿qué tiene en contenidos de la aparición pública de los partidos políticos, por ejemplo, en minutos de televisión?
Bueno, a ver, hay muchas aristas que acabas de tocar. Tiene cosas muy importantes, recién dije las potestades sancionatorias para la Corte Electoral, los mecanismos de control, pero tiene algo que es realmente trascendente. Nosotros le agregamos un control extra que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas le estamos dando el rol para que pueda auditar los fondos de los partidos políticos, para que pueda auditar las rendiciones de cuentas de los partidos políticos, para que le pueda informar a la Corte Electoral y que la Corte Electoral decida si se cumplió o no con la normativa. Ese es un aspecto, a mi juicio, medular del proyecto de ley. Luego hay otros aspectos que tienen que ver con las contribuciones de empresas, de personas físicas y de los propios candidatos. Y después está el tema de la publicidad. Que lo que se intenta en materia de publicidad, allí lo que está dispuesto es la posibilidad de minutos gratuitos para los partidos políticos en medios sobre todo televisivos, televisión abierta y televisión por cable. Hay un reparto equitativo en un porcentaje. Hay un porcentaje en el cual se divide de forma equitativa entre los partidos según la representación, según tengan representación parlamentaria. Y después otro porcentaje es según la votación que se tuvo en la anterior elección. ¿Eso qué permite? Permite que los partidos políticos puedan comunicar con mucho más fuerza a toda la ciudadanía a través de los medios masivos. Les permite también bajar la cantidad de dinero, digamos, que se pone en campaña, porque todos sabemos que uno de los costos más grandes que tienen las campañas electorales justamente son los minutos de televisión. Que no se le cobra a todos los partidos iguales también. Bueno, ahí hubo algunas denuncias de algún partido político. Nosotros lo que pusimos ya en la anterior legislatura, declaramos a texto expreso que los medios no pueden hacer diferenciación en las tarifas. Y ahora generamos un mecanismo de control para que efectivamente eso se dé, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un avance bien importante y hay coincidencia de todos los partidos políticos. Pero este proyecto de ley es muy abarcativo de varias áreas y lo fundamental en lo que estábamos tratando recién, en tema de actividades ilícitas que pueden llegar a la política, además, bueno, va a haber una trazabilidad del dinero. Las transacciones se tienen que realizar a través de medios electrónicos. Eso permite poder trazar de qué manera se recibió ese dinero y de quién y de dónde hubo esa persona ese dinero. Creo que hay mecanismos que son importantes y son un avance sustancial de la legislación que tenemos en la actualidad, ¿no? Bien, Tomás. Diputado, tres cortitos. Uno, ¿el Partido Nacional está involucrado en esta ley? ¿Va a estar involucrado? ¿Han participado? La segunda, ¿esta ley se podrá aplicar para las próximas elecciones o habrá que esperar? ¿Y es necesario reglamentarla? Bueno, el Partido Nacional, como el resto de los partidos, ha venido participando de la comisión. En su momento se generó un documento, que lo tengo que decir acá y públicamente, donde trabajó mucho el diputado Juan Martín Rodríguez, de la lista 71. Trabajó muchísimo, le denominamos el semáforo, donde se ponían según el color. Bueno, rojo quería decir que no estábamos de acuerdo con el artículo del proyecto original, el verde sí, el amarillo puede ser con modificaciones. Bueno, Juan Martín Rodríguez estuvo muy metido incluso en la redacción de ese documento. Nosotros lo que esperamos es que tanto el Partido Nacional como Cabildo Abierto, como el PERI, como el Partido de la Gente, se expresen a partir de este documento único del Partido Colorado, Partido Independiente y Frente Amplio. Yo creo que sí, que lo van a hacer y lo van a hacer en el correr de estos días y esperamos tener la base de consenso, la mayor base de consenso, porque yo creo que uno de los grandes defectos que tuvo la discusión de la anterior legislatura fue ese, que no se quiso lograr un consenso entre todos los partidos políticos. Creo que esto se va a dar. Sería esto sano, por un lado. ¿no? Sería sano para la democracia que todos se pusieran de acuerdo. Totalmente. Y den una señal política. Sin duda, es una señal potente, ¿no? Sí, sí. En segundo orden Pero de cosas. Hoy, si te entiendo bien, el partido de gobierno, el Partido Nacional, hoy no está alineado a este proyecto. Bueno, por ahora no se ha expresado sobre los dos documentos que se habían presentado y hoy se presentó un único documento, así que vamos a esperar las próximas horas. Lo que tiene que ver si se puede aplicar para la próxima elección, yo creo que sí y que es necesario que se aplique para la próxima elección. Va a quedar, por lo menos una norma, va a quedar con una especie de transición,
¿no? Porque habíamos puesto de que el periodo de recaudación, o se reputa periodo de recaudación a partir del 1 de noviembre anterior al año electoral. Ya sobrepasamos el 1 de noviembre, por lo tanto, para esta elección se va a reputar inicio de la recaudación un poco más tarde. Pusimos un artículo específico porque obviamente no nos daban los plazos. Y la reglamentación yo creo que no tiene por qué ser reglamentada por parte del Poder Ejecutivo, creo que es de aplicación inmediata. Hay sí algunas cuestiones... Hay algunas cuestiones que sí tienen que venir por parte del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, como todos saben, hay financiamiento público y privado de las campañas. El financiamiento público tiene que ver con el pago por voto, ¿no? La contribución que hace el Estado por cada voto, pero no estaba contemplado el tema de las elecciones municipales. Porque la ley fue del 2009, la ley de financiamiento, y el tema de las municipales fue en el año 2010. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo sí debería mandar en algún momento esa iniciativa para que se pueda incluir a las municipales dentro del financiamiento público. Bien. Conrado, respecto a este último episodio que derivó en la salida de Luis Alberto Heber, Guillermo Maciel, el titular de Cancillería Bustillo y la FLUF, vi que en Twitter elogiaste la participación de Carolina H. Dijiste que siempre habías creído en la honestidad de H, la ex vicecanciller. Por otro lado, hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué ahora? ¿Por qué saca a relucir estos audios ahora y no en todo este tiempo? ¿Qué opinas? Bueno, seguramente fue parte de la estrategia y la situación, digamos, estrategia de Jorge Díaz también. Bueno, es el letrado que ella contrató, pero digo, más allá de eso, ella estaba como indagada, ¿no? Digo, no fue como testigo, claro, digamos, ¿no? Entonces, también uno entiende, si está en esa situación procesal, que tenga que articular su defensa. Y habrán entendido, conjuntamente con su asesor letrado, que la instancia para hacerlo era en Fiscalía y no antes. Si tuvieras que titulares, yo le creo a Carolina H. Yo lo dije públicamente, yo le creo. No, pero a ver, yo vi que lo dijo, sí. Pero ahora, a la luz de cómo van sucediendo cosas... Y capaz que hay más chat, ¿no? en ese teléfono. Hoy Búsqueda está diciendo que el gobierno sospecha que tiene más chats. Bueno, yo eso la verdad que no lo sé. Pero digo, en diciembre del año pasado, cuando ella renunció, colegas de ustedes me preguntaron y yo dije lo que yo pensaba, que la conocía, la conozco desde hace muchos años, sé de su honestidad y considero que en aquel momento no debió haber renunciado, lo dije en aquel momento. Y me quedo con esa... Bueno, renunció un día antes que la renunciara. Con esa... Que el partido... Bueno, pero digo, yo creo que no debió haber renunciado, pero bueno, digo, cada uno hace también su evaluación sobre la situación. También dije en aquel momento que no se había apartado de la legalidad, que ella no había tenido injerencia en la tramitación del pasaporte y que la tramitación del pasaporte, o en todo caso la expedición, se había actuado dentro del marco de lo que decía el decreto del año 2014. Eso yo lo dije en el 2022 y lo vuelvo a repetir hoy. Bien. ¿Cómo está el partido hoy? ¿Y por qué la decisión de apoyar a Gabriel Gurméndez como precandidato? El partido está en un momento de ebullición de candidaturas. Y creo que eso es bueno, porque muchos preguntaban, bueno, ya se había definido el Partido Nacional, se había definido el Frente Amplio, ¿qué pasa con el Partido Colorado? Es cierto, es el último que largó y largaron 6 a la vez. Y bueno, entonces creo que eso está bueno, creo que es positivo, creo que abre la cancha, abre el espectro. Los ciudadanos, no solamente los colorados, los que se sienten colorados, sino los ciudadanos en general, van a poder ver un Partido Colorado vigoroso, con diferentes opciones. Y creo que eso es bien positivo. ¿Por qué Gabriel Gurméndez? Primero porque lo conozco hace muchos años. Es un hombre que ha estado siempre vinculado al vallismo, siempre, desde muy joven militó en las filas del vallismo. Ha estado en el servicio público muchos años y también en la actividad privada. Pero mientras él estuvo en la actividad privada nunca se descolgó o se desconectó del partido. Siempre estuvo cerca. Incluso estuvo cerca de todos nosotros en las últimas instancias electorales. Lo conozco hace años, es un hombre muy inteligente, es un hombre que ha estado muy vinculado en los últimos tiempos al tema tecnológico en Antel, con una gran gestión en Antel. Tiene una mirada de futuro que a nosotros nos seduce.
que nos parece bien importante, de cómo introducirnos en ese nuevo mundo, que ya están viviendo en muchos países y que a veces Uruguay queda bastante rezagado, pero cómo lograr que la tecnología esté al servicio de los ciudadanos, sobre todo en materia de oportunidades laborales y en materia educativa. Yo creo que eso es fundamental. No es algo que se viene en un futuro, no, que se viene ahora y tenemos que tener a alguien que tenga claro lo que está sucediendo en el mundo para poder incorporarlo. Creo que Gabriel es justamente el representante de todo eso, conjuntamente con digamos, la pata social, histórica del vallismo. Hemos estado discutiendo con Gabriel cuestiones como, por ejemplo, el sistema de cuidados. Yo creo que hay que ampliar el sistema de cuidados más allá de la primera infancia. Tenemos un sistema de cuidados en la primera infancia, luego un sistema de cuidados a nivel de ya la gente de tercera edad, si lo podemos llamar así, sí. Pero nos hace falta una continuación de aquellos niños que tienen entre 4 y 8, 9 años. Yo creo que tenemos que tener una ampliación del sistema de cuidados, incluso le permitiría a las familias poder tomar definiciones. Yo estaba hablando en estos tiempos del tema demográfico. Propusimos una comisión de expertos en temas demográficos en la última rendición de cuentas que salió aprobado. Y yo creo que si el Uruguay tuviera un sistema de cuidados de esta magnitud, las familias podrían tomar definiciones, por ejemplo, de tener algún hijo más, ¿no? Y muchas veces no lo hacen, obviamente por un tema económico, pero muchas veces porque no tienen con quién poder resguardar a sus hijos, ¿no? Y que bueno, la que ganó el Premio Nobel de Economía recién, su tesis que ganó desde hace varios años tiene que ver con la brecha de género que se existe entre las mujeres, es a causa del primer hijo, ¿no? Como después la gran revolución fue la pastilla anticonceptiva y sin embargo el tema del cuidado sigue siendo ahí un escollo para que las mujeres, aún teniendo hijos, no sea penalizada la maternidad. Porque de alguna manera uno penaliza la maternidad si tiene que retrasar su trabajo, sus estudios, su posibilidad de ascenso, ¿no? Entonces, me parece que el sistema de cuidados es como la única vía contemporánea de poder, de alguna manera, equilibrar esta brecha. Exacto. Bueno, y hemos estado discutiendo con Gabriel todos estos temas y son temas que van a estar seguramente en la campaña. Termino con esto, Conrado. ¿Qué debería hacer el Partido Colorado para distinguirse, separarse del Partido Nacional? Porque no hay analista político que no entienda que el Partido Colorado ha estado mimetizado prácticamente al partido de gobierno del Partido Nacional. ¿Qué debería hacer ahora para decir, no, miren, los apoyamos, estuvimos en el gobierno, pero somos otra cosa? Bueno, yo creo que a través de las propuestas. El Partido Colorado siempre se ha distinguido por las propuestas y por su ética de la responsabilidad. Nos cuesta horrores, y la gente sabe, nos cuesta horrores ser oposición. Cuando fuimos oposición no sabíamos cómo hacer oposición, porque siempre tenemos una mirada de cómo tenemos que hacer para construir, ¿no? Cómo tenemos que hacer para modificar las cosas que están mal, qué soluciones le tenemos que dar a la gente. En ese marco es donde nosotros nos tenemos que distinguir, en las propuestas. Yo creo que el Partido Colorado tiene elencos, tiene cuadros, tiene su esencia y lo tiene que hacer mucho más visible y con mucho más fuerza. Me parece que si lo hace de esa manera se va a distinguir en la opinión pública y mucha gente lo va a mirar con cariño, hasta incluso con nostalgia, sabiendo de que hay muchos familiares de los que hoy no son votantes del partido, que en algún momento sí lo fueron y que pueden venir, que pueden volver a casa. Como decía Hugo de León, volver a Colorado, volver a casa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Así que bueno, estamos en esa... Tuvo un paso más efímero por el Partido Colorado. ¿Qué tal, De León? ¿De León, digo, no, pasó? Pero el Hugo sigue siendo Colorado. Sí, debe ser, pero... Digo, sí. Como dirigente político duró un suspiro. Pero vos sabés que él siempre dijo que él en verdad vino a dar una mano porque sentía que el Partido Colorado era importante para la República, la recuperación del Partido Colorado, y por eso estuvo en aquella elección del año 2009. Él sintió ese llamado. Pero que él no sentía la política, digamos, pasó una carrera política. Bordaberry no está porque no quiere él por una opción personal o porque no encuentra su lugar o porque a nadie le simpatiza como para que esté. No, a ver, Pedro es un hombre... Si todos dicen eso, pero Pedro no está. Muy importante.
Pará, pero deje que... No, está bien. Pedro es un hombre O muy usted es el importante. vocero. No, pero Mirá, hasta donde sé, lo dice quiere. una persona que no militó con él. Por eso, ¿no? Es una persona muy importante para el partido, es un colorado de ley, eso está fuera de cualquier tipo de discusión. Él, si viniera al partido, por supuesto que tiene lugar, ¿no? Desde ya. Fue 2 veces candidato a la presidencia, fue candidato a la intendencia, fue un excelente senador. El lugar él se lo tiene ganado. Y yo creo que mucha gente quiere que él esté. Bueno, pero pasa también por una decisión personal. Es una opción Sí, personal, eso es lo que... Si él entiende de que, por lo menos en estos momentos, es el tiempo de otros, Sí, sí. digamos. Bueno, también hay que respetar su decisión. Correcto. Yo creo que si hoy dijera me largo, 4 o 5 de los precandidatos le dicen tomá la cinta de capitán, llevanos a hacer algo competitivo en las elecciones. Conrado Rodríguez, diputado del partido. Checho. Diga, Checho, un segundito. adelante. Fue un excelente ministro. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Y no No, tiene y ninguna no solo vinculación. ministro, gran senador No, también. no, pero quise plantearlo claramente. Fue un Elogiado excelente por sus adversarios en la Cámara Alta como un legislador que trabajaba muchísimo. ¿Y no tiene que vinculación legislaba con el muy bien. caso Marcet ahora también, ni con Paraguay? Pregunto. Yo creo que ninguna. Hay, como todo en esta era de los WhatsApp y los Twitter y demás, hay unas cuantas fake news que están corriendo. Pregunto. Yo no creo que tiene ninguna. ninguna vinculación con el Yo- expresidente Paraguay, ni con ninguna empresa, ni A ver, familiar. con que el, uno con pueda el tener tema, vínculos familiares no con el significa tema que Marcet, uno ninguna. comparta las actividades. Diputado Colorado Conrado Rodríguez, gracias por esta charla, Moscadores. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. A las órdenes.